Hola, bueno, este video lo estoy haciendo principalmente para aclarar eh, una información que subí a Facebook, en la que ponía una frase que era la siguiente: sería mejor fortalecer el sistema inmune de la población que mantenernos encerrados, pero ustedes no están listos para esta conversación. Y sí, me di cuenta que hay gente que no está lista, mucha gente que no está lista para esta información, por lo cual voy a tratar de a la gente que amablemente y a la que no amablemente, eh, pues solicitó una aclaración acerca de esto o simplemente lo malinterpretó, darles la información a la que me refiero. Y hay, bueno, dos términos muy importantes de los que se ha hablado muy poco. El primero y muy importante es la capacitación del sistema inmunológico. ¿Qué es esto? La capacitación del sistema inmunológico es un proceso que se da en etapas críticas de la vida y que posteriormente va a seguir presente, pero que no va a tener la misma capacidad de respuesta. Y voy a aclarar más este punto. Hay niños que como en mi caso, y muchos de ustedes y de nosotros, en el que se expone al niño voluntaria e involuntariamente a condiciones tanto del ambiente, contaminantes y sobre todo a medidas de higiene poco, poco estrictas. Esto es cuando el niño se mete cosas a la boca, cuando el niño juega, cuando el niño toma agua. Yo me acuerdo que de niño pues tomé agua alguna vez directamente de la llave, eh, y no era yo, era la fila de niños que estábamos sedientos, que después de jugar íbamos a una llave en la escuela, en la casa, etcétera, en donde cada quien ponía ahí su boca y más o menos tenía o poco de contacto este, con la llave, algunos más, otros menos, ¿no? Algunos directamente casi succionaban de la llave el agua, ¿no? Entonces, es algo muy común bueno, era algo muy común en mi generación y es algo muy común en países, por ejemplo, en vías de desarrollo, en América Latina, en Asia. Y es algo que es menos común en países altamente desarrollados y que por lo tanto en esta ocasión nos está dando una ventaja. No solamente en esta ocasión, en esta y en otras ocasiones nos está dando una ventaja de la cual jamás nos habíamos percatado, y es que tenemos un sistema inmunológico bien capacitado. Esto es que está entrenado con una batería muy grande de patógenos a los que ha sido expuesto sobre todo en etapas tempranas de la vida, y para los cuales tanto con el esquema de vacunación como con los alergenos, que en algunos casos son para los niños que han sido sobre todo aislados en etapas tempranas de la vida, o para los que su sistema inmunológico no tuvo una respuesta adecuada, pues se presentan como alergenos. Los niños que viven en una burbuja, la gente que vive en una burbuja, que todo lo desinfecta, que todo lo limpia, que no deja jugar a los niños, que no deja que estén en el piso, que se expongan un poquito al menos al ambiente, a los cambios de temperatura, van a tener un sistema inmunológico probablemente menos capacitado en etapas posteriores de la vida. Esto, ¿a qué viene a colación con respecto al coronavirus, que es el tema al que me refería cuando hice esta frase? Tiene que ver porque al revisar las estadísticas, primero de letalidad, luego del avance de los casos
con respecto a dónde estaba distribuido el coronavirus desde hace varias semanas. Yo lo vengo siguiendo desde enero, pero desde de hace semanas después, semanas antes de la fecha actual, eh, yo me di cuenta que había una distribución geográfica que tenía que ver con, entre otras cosas, con el frío, ¿no? Al parecer, en donde más hacía frío, había números más altos de contagios y también hasta cierto punto encontraba yo que cierto grado de también de mayor letalidad. Luego, al revisar las cifras de letalidad, les voy a mencionar algunos datos. Todos estos datos están basados en la base de datos de la página de la hospital, no, la universidad, perdón, la universidad de John Hopkins, que ha subido datos desde hace ya muchas semanas, desde enero. Es una de las primeras páginas que presentó un mapa interactivo, es uno de los más populares, aunque no es el único, y a mí me gusta mucho, me parecen de muy buena calidad. Están atrasados por algunas horas o a veces días, dependiendo de la calidad de información que cada país tiene. Están un poco atrasados a lo mejor, pero son confiables. Entonces, con estos datos pude sacar ciertos índices de letalidad. La letalidad es el número de decesos entre los casos confirmados. Y para mencionar algunos países que están en la parte más alta de casos de letalidad, son Italia con un 13%, Reino Unido con 13%, Francia 12%, España 10%, Estados Unidos 4.9%, Canadá 4%, Alemania 3%. Estoy mencionando primero los de países con alto nivel de desarrollo y en países en vías de desarrollo tenemos por ejemplo a México con una letalidad del 7.7%, Brasil 6%, Filipinas 6%, Irán 6%, Ecuador 4.8%, Colombia 4%, India 3.3%, Perú 2%, Nigeria 2%, Camerún 2.2%, Guinea 0.2%. Estos últimos datos son sobre todo porque me parecieron países relevantes en cuanto al contraste, ¿no? No son países con poca población, pero sí son países que tienen índices de letalidad bajos en general. Al principio mencioné los que tienen más altos, ¿no? No está México y Brasil. Pero estos datos no nos dicen gran cosa en realidad, porque luego no están considerando en realidad al total de la población que pudo haber estado expuesta al virus. Y hay algo aquí que difícilmente podremos saber, a pesar de que hay números, no hay números completos de grandes poblaciones, pero hay estudios en los cuales se analizó la población de áreas más o menos restringidas, en las cuales no se le hizo la prueba solo a las personas que tenían síntomas, que es lo que normalmente se reporta. La mayoría de las pruebas que se hacen a las personas en todos los países, primer mundo o tercer mundo, es porque presentaron síntomas o porque hay un riesgo, ¿no? Por ejemplo, a los viajeros, hay un riesgo mayor de que, y hay una necesidad también de descartar que estas personas estén o no contagiadas en el momento en el que se hace la prueba, porque además las pruebas que se hacen no pueden decirte si tuviste el virus hace 15, 20 o más días y ya te aliviaste. Es solamente si estás en ese momento presentando alguna cierta carga viral y los anticuerpos de la prueba son capaces de detectar dentro de tus mucosas que ahí hay virus o fragmentos del virus que hicieron reconocimiento con un anticuerpo específico para el coronavirus COVID-19. Entonces, si tú ya no presentas el virus y tu cuerpo ya es inmune,
no pueden decirte estas pruebas y no hay pruebas aún hechas para el propósito de decirte si estuviste enfermo y ya eres inmune. No hay forma de saberlo aún. Bueno, regresando al punto de las evaluaciones a las que me refería hace un momento, se evaluaron poblaciones completas en las que se encontró que una enorme cantidad, aún en países como Italia, una enorme cantidad de personas tenían el virus, pero no habían presentado ningún síntoma, lo cual nos indicó que estábamos viendo un escenario muy fatalista, pero no era adecuado. Entonces me di a la tarea de sacar también los datos confirmados entre la población de ciertos países, lo que se podría denominar casos confirmados per cápita. Y esto nos da un acercamiento mucho mejor porque además los datos ahora en general están mejor ordenados. Y resulta que uno de los países que tiene mayor afección per cápita es España, con un 0.39%, esto es decir, todos los casos confirmados que para este momento por la página de Johns Hopkins son más de 184,000 casos confirmados entre la población de España. Entonces esto nos da un 0.39% para España, un 0.27% para Italia, un 0.21% para Francia, un 0.2% para Estados Unidos, un 0.17% para Alemania, para Reino Unido un 0.15%, para Canadá un 0.079%, para Irán, aquí empiezan a cambiar las cosas. Países en vías de desarrollo y países pobres muestran exactamente de lo que yo estaba hablando cuando traté el tema de capacitación del sistema inmunológico. Irán presenta un 0.09%, aún siguen estando dentro de márgenes de alta sensibilidad. Ecuador un 0.048%, Perú un 0.037%, Brasil un 0.014%, Colombia un 0.06%, México un 0.005%, Filipinas un 0.004%, Guinea 0.003%, Camerún 0.003%, la India es un caso muy importante. Tiene más o menos la misma cantidad de casos confirmados que algunos países con muchos más decesos y más o menos la misma cantidad de decesos que México, pero con una población 10 veces mayor que la de México, una de las poblaciones más grandes del mundo. Tiene un 0.0009%. Nigeria, un 0.0002%. Por lo cual hay que contemplar la capacitación del sistema inmunológico como algo un factor muy importante dentro de esta infección y las que vengan. Porque no podemos estar simplemente huyendo de la naturaleza como lo hemos venido haciendo los seres humanos desde hace mucho tiempo, porque eso es una cosa que me molesta mucho de esta situación. Nosotros no tenemos los casos que está teniendo España, Italia, Francia, Estados Unidos. ¿Por qué? La razón principal, en un primer momento pensé en el clima y luego vienen situaciones culturales.
culturales, me refiero a esto de la capacitación inmunológica principalmente. También influye la dieta, también influye la genética. Pero entonces, ¿cuál es nuestro escenario y cuál es el problema y por qué Gatell y el gobierno a través de la Secretaría de Salud no están atinándole a los números y están dando información equivocada? No hay razón por la cual México esté desfasado con respecto a Estados Unidos o Europa por tantos días en dado caso, por tantas semanas en dado caso. No tendría por qué tener un desfase. No en cuanto a las fases. Es decir, la sana distancia en realidad ni se ha dado de forma correcta en México. Ha habido poca precaución en realidad. Si esto nos fuera a afectar tanto como se dice a nuestra población, tanto como afecta a España, a Italia, a Europa o a Estados Unidos, estaríamos bastante jodidos. ¿Por qué no lo estamos? Pues a lo mejor porque somos pobres. Y el gobierno está tomando en cuenta datos de países ricos, de países que no tienen que ver con nuestro estilo de vida, nuestro estilo de comida. Hay un montón de partículas fecales, hay estudios que lo avalan, ¿sí? En el aire de la Ciudad de México, y así comemos en la calle. La mayoría de las personas en algún momento llega a comer en la calle. Ahí se capacita el sistema inmunológico, y desde pequeños, ¿eh? Entonces, esa es una parte. La otra parte, y que me parece a mí más difícil de explicar en poco tiempo, pero voy a hacer un resumen y después les dejo pues abierto esto. Creo que voy a tener que grabar más videos. Pero la otra parte con respecto al sistema inmunológico a la que me refiero en este comentario es que el sistema inmunológico se puede fortalecer. Una de las estrategias que se dice que aplicó la India es un medicamento homeopático que es el Arsenicum album. Yo no sé si eso es lo que está ayudándoles. Hay quienes lo dicen que sí, no sé. Me parece bien. Si tienen ellos la experiencia, dicen que aplicaron cientos de millones de dosis. Una población de 1.000 millones de personas, grandísima, y no tienen más de 3.000 muertos, ¿no? Entonces, me parece bien si esa es la razón, pues, o es la que yo estoy diciendo, o son las dos. Pero hay un montón de formas de fortalecer el sistema inmunológico a través de la dieta, pero no, eso no se va a lograr en unos cuantos días. No porque comas jengibre un día vas a estar súper fuerte, no. Esto es un efecto también un poco acumulativo, aunque te va a ayudar, sin duda. La vitamina C, dentro de los antioxidantes, es bueno, pero es de los que tienen menos capacidad antioxidante a lo largo del plazo. Y hay un montón de sustancias pues que cuentan con investigación científica detrás, pero de la cual los médicos y la industria farmacéutica y los laboratorios y los hospitales toman muy poco en cuenta. Y toman muy poco en cuenta porque tanto en México como en general en el mundo, pero vamos a hablar de México, no hay ni siquiera una figura legal para transferir tecnología entre la ciencia que se dedica al área médica y los médicos. Los médicos, perdón, se van a ofender muchos, los médicos en general, aún los especialistas, son técnicos de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Es como hablar de los ingenieros. Los ingenieros son técnicos, técnicos de alta preparación, pero por ejemplo un ingeniero eléctrico puede resolver problemas técnicos de una subestación eléctrica, de la instalación eléctrica, de la planeación, etcétera. Pero no es un científico. Y el médico tampoco es un científico, es un técnico de la medicina, así como el ingeniero. Entonces, si se trata de ciencia en la electricidad, pues hay que consultar a un físico. Difícilmente un ingeniero, aunque los puede haber, y difícilmente un médico, aunque los hay, hacen investigación científica.
Ellos lo que hacen principalmente es aplicar los protocolos que tienen muchos años de atraso. Y poco se ha hecho para poder avanzar rápidamente, tanto para el diseño de la vacuna, que a mí me parece que debería ser la prioridad máxima prioridad debería de dársele al desarrollo de la vacuna y no se le está dando. Me parece muy sospechoso eso. Pero bueno, fuera de ese tema, hay un montón de cosas que probar. Y cuando digo probar no me refiero a que no hayan sido probadas. Ya están probadas, funcionan. Pero por no pertenecer a la industria farmacéutica y por ser desconocidas para muchos médicos, deben, además de pasar por pruebas en las cuales muestren no solo su eficacia y su seguridad, que ya está muchas veces demostrado dentro de muchos productos naturales, de marca o no de marca, de distintas fuentes naturales, algunos incluso sintéticos. Se ha comprobado que son productos que tienen una enorme ventana terapéutica. La ventana terapéutica se compone de la dosis terapéutica entre la dosis tóxica. Hay sustancias como los quimioterapéuticos que tienen una ventana terapéutica muy corta. O sea, son tóxicos a dosis. De hecho, incluso la ventana terapéutica en realidad no existe. ¿Por qué? Porque son tóxicos a dosis terapéuticas. Sin embargo, hay muchos productos que por distintas razones, sobre todo por el poder de la industria farmacéutica y que influye, pero que no necesariamente traba todo, pero si no hay una figura legal que transfiera la tecnología que está dentro de la ciencia, que se ha generado durante los últimos 50 años, de forma consecutiva y dando cada vez más evidencias, eh, con distintas pruebas y que demuestran que funcionan y que genéticamente dejan una huella, que mejoran la capacidad del sistema inmunológico, que mejoran la respuesta en distintas enfermedades, que alivian muchos padecimientos y sobre todo que bajan la inflamación, que es uno de los problemas que está matando a la gente, en este caso en el coronavirus, a la gente joven. No la mata el coronavirus, la mata la inflamación. Y los inflamatorios esteroideos y los que hay dentro de la industria farmacéutica no están teniendo los resultados que podrían estar teniendo estos otros productos. Se podría dar una serie de complementos alimenticios con una concentración muy alta de antioxidantes que difícilmente los vamos a alcanzar directamente con la dieta, ¿sí? Pero que se pueden obtener a través de estas fuentes de cisteína, fuentes de vitaminas E, vitamina C, vitamina A, vitamina D, dosis terapéuticas, no solamente lo que tiene la comida, que no está mal, pero muchas veces es insuficiente, nos pueden permitir, aún en casos graves, poder manejar riesgos como los que estamos ahorita pasando, en lugar de mantenernos encerrados. No me parece una forma adecuada lo que hizo China cuando se dio cuenta de la gravedad del problema. Además de encerrar a la gente, preparó una infraestructura hospitalaria tremenda. Y hay quienes dicen, ay, lo hace China porque tiene un montón de dinero. ¿Y qué? El dinero está ahí. ¿Sí? La industria, los empresarios preferirían incluso adelantar impuestos y el gobierno podría dar incentivos fiscales. Carajo, si se junta un montón de dinero para otras cosas, para el Teletón. Carlos Slim estuvo donando dinero para reconstruir. Hay dinero y hay voluntad para poner a trabajar al país. Va a ser más desastroso. No estamos hablando de que estamos afectando al 100% de la población para salvar, en nuestro caso de México, el dato que tenía aquí,
a un 0.05%. La mayoría de seguro ya estamos inmunizados y no nos hemos dado cuenta, pero no podremos directamente saberlo sin hacer los estudios porque además tampoco se están haciendo. La gente dentro del gobierno yo creo que no tiene ninguna mala voluntad, lo están haciendo con toda la mejor voluntad, pero como epidemiólogos pues están haciendo su trabajo de hacer números. Quién sabe por qué agarran números de primer mundo y no de tercer mundo, que es con los que debería de trabajar este sistema Centinela y no con datos de Estados Unidos y Europa. No somos la misma población. No tienen por qué compararnos con esas poblaciones. No hay ninguna razón por la cual no estén levantando la cuarentena el 20 de abril o el 30 de abril y le estén alargando hasta junio sin ni siquiera prometer que hasta ahí va a quedar. Son unos irresponsables. Se está afectando demasiado a las personas que el 60% en México viven día a día. Y no lo digo por mí. Y muchos dicen quédate en casa. Y me parece desinformado. No quiero pensar que es egoísta. Quiero pensar que la mayoría estamos con la mejor voluntad, pero hace falta cuestionar a las decisiones que se están tomando porque no todas las cosas son iguales para todos y en este caso nuestra situación socioeconómica nos está ayudando por una parte y nos va a afectar en otra. Y cuando venga el invierno, a lo mejor nos va peor, porque sí llega a ser frío en México. En todo el país incluso la mayoría de la población está concentrada en las zonas que llega a ser frío, ¿no? La zona sur, sureste, pues no hace frío ni en invierno muy tropical. Pero aún así pues bajan las temperaturas y eso puede afectar. Puede que en diciembre sea cuando realmente deberíamos de estar en cuarentena y no ahorita. No se ha respetado la cuarentena como se debe y se tardó mucho yo tuve eh, un catarro bastante fuerte con un poco de fiebre y con bastante malestar en febrero, la segunda semana de febrero. Yo no sé si fue coronavirus, pero pudo haberlo sido antes de que se reportara el primer caso y vi a mucha gente acatarrada. Pudo haber sido. No lo sabemos y tampoco ellos lo saben. No se ha hecho una investigación seria, no se ha hecho un trabajo serio de campo. Se están confiando con que tienen buenos datos y tienen buenos modelos matemáticos. Y si han fallado es porque están mal. Si tú le metes basura, por mejor modelo estadístico, matemático, inteligencia artificial, un machine learning, no te va a resolver que le metas malos datos. Si tú le metes malos datos, sacas malos datos. Y están actuando de buena fe, pero mal. Sí, está pasando esto en México, es muy grave, se va a incrementar la delincuencia, se están perdiendo muchos empleos y no solo es el asunto de podemos recuperarnos. Me preocupa mucho, me preocupa mucho lo que está pasando ya y que alarguen la cuarentena como cualquier cosa. No, no. Y bueno, ya, voy a dejar de alarmar más, porque esto no es para alarmar más, de hecho, es para que entendamos que podríamos estar ya inmunizados la mayoría de la población y no lo sabemos siquiera. ¿Sí? A lo mejor la gente que más debería estar preocupada es esa gente que ha vivido en una burbuja. La mayoría no hemos vivido una burbuja, hemos estado expuestos a muchas cosas y la podemos liberar mejor. Y antes de que se me olvide, hay estudios que se hicieron con muestras de más de
de 500 indigentes, ninguno dio positivo a coronavirus. Y no es porque alguien me dijo ahí, es que nadie se acerca a ellos. Y por la sana distancia, entonces, ellos no estarían infectados, no. Ellos están expuestos a un montón de cosas. Pero ellos tienen el sistema inmunológico tan alerta, porque además tienen infecciones ya presentes, que esto no, no es nada para ellos. La gente también, se evaluó una población de la gente que trabaja con la recogida de basura, la misma situación. Ellos están expuestos a mucha contaminación todo el tiempo. Esto no es nada para ellos. Entonces, ya que algunos de ustedes estarán pensando, a lo mejor, que no tienen un sistema tan preparado como el de la gente que trabaja duramente en la calle, expuesta a mucha contaminación, o que en su infancia su mamá o su ambiente no les permitió tener un contacto con la naturaleza. Por cierto, la gente de campo tampoco, los campesinos tampoco se están enfermando. No hay muertos, aún en los países en desarrollo, en el número que hay en las ciudades como las que hay en el campo. Otro punto que se suma a la teoría que yo estoy diciendo. Esto no es más grave de lo que están diciendo, es menos grave de lo que están diciendo, y se está agravando mucho la situación económica, sospechosamente. No debemos permitir que las cosas solamente ocurran, y no debemos tragarnos la información tal y como nos la dan. Esto es muy serio. Me refiero a que la cuarentena está jodida, y no por cómo nos la pasemos. Yo podría estar encantado de la vida haciendo home office fuera de este tiempo, pero no se trata de eso. Hay todo un entramado de cosas que se están trabando dentro de la economía, negocios que están cerrados, gente sin trabajo, y si tienen niños lo entenderán mejor, hay bocas que alimentar en casa. No debemos de alargar más esto porque la situación puede tornarse desesperante, y entonces la violencia y los suicidios, los asesinatos van a matar más gente. Esto puede ser peor en el remedio que la enfermedad. Debe tomarse muy en cuenta toda esta información. Ojalá, ojalá y pueda hacer llegar esto hacia arriba. Ojalá ustedes lo puedan difundir. Creo que ya se alargó mucho el video. Trataré de ir segmentándolo después de mejor manera, administrar mejor la información, darles fuentes, además de la que les mencioné el John Hopkins, fuentes de los estudios de los que les hablo y de otros, hablarles un poco más de, si quieren, de toda esta cuestión de la capacidad del sistema inmunológico, y sobre todo de los tratamientos que existen ya para mejorar el sistema inmunológico, que han servido para tratar a personas con distintas enfermedades, nada que ver con el coronavirus, porque pues esto es nuevo, pero sí con alergias, con lupus, personas con cáncer, personas con enfermedades que no encontraban salida dentro de la medicina que les estaba dando su médico, su hospital, su sistema de salud. Han tenido solución con otros tipos de tratamiento. He tenido la fortuna de facilitarle este tipo de tratamientos. He tenido la fortuna de investigar directamente en modelos animales con los antioxidantes. Sé de farmacología, sé de lo que les estoy hablando. Si no tuviera información
suficiente de lo que les estoy diciendo, no les estaría diciendo nada. Sería una persona más promoviendo la sana distancia y el quédate en casa, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no estoy de acuerdo con los datos que está dando el gobierno y no estoy de acuerdo con que esos 26,000 de los que habla Gatel, seguramente hay millones ya de personas más que han sido contagiadas, han presentado síntomas leves o han sido incluso asintomáticos. Conozco a gente con diagnósticos cercanos o familiares, es decir, que estuvieron en contacto directo en casa con familiares diagnosticados con coronavirus, que tuvieron síntomas leves y ellos a su vez que no tuvieron síntomas. Así que tomemos conciencia en toda esta situación. No creamos la información aún de medios oficiales tal y como nos la dan, mucho menos de cualquier medio, fake news, hay un montón. Esta no es una de ellas. Esto es un mensaje muy serio, con datos los pueden corroborar. Está ahí la base de datos de Johns Hopkins y son la mayoría de estas simplemente divisiones entre poblaciones enfermas y fallecidos o entre poblaciones infectadas y poblaciones nacionales, ¿no? Entonces me despido, gracias si llegaron a ver todo este video y pues ahí estamos. Dejaré algún medio de contacto para quien tenga dudas y quiera saber más de estos tratamientos para prevenir y para tratar enfermedades, para mejorar la capacidad del sistema inmunológico y pues eh, encantado de servirles en lo que pueda. Muchas gracias.